que si yo perdía algo al respecto al aventurarme a ver qué más podía ofrecerme este episodio. Bueno, en verdad les acabo de mentir. Realmente, y me pese como me quiera pesar a mí, sí que perdí algo ese fatídico día. Mi perspectiva sobre cómo ahora veo y relaciono todas las cosas de las que se me presentan hacia el exterior. O bueno, sobre cómo ahora las ve él. Él, y ese mundo pequeño en el que vive y se rodea todos los días de su joven y sumisa vida, frente a todos los problemas que se ha ido enfrentando constantemente, sin descanso alguno, sin dejarle respirar, ya sean los suyos como los de las personas que más le importaban y de gente aleatoria que no venían al caso, en el momento equivocado, así como en el lugar incorrecto. ¿De verdad a Stan le tenía que afectar tanto esa repentina pérdida? Tanto le tenía que afectar, que poco le importaba todas las circunstancias a las que ahora tenía que afrontar con esa misma posición de completa autodeterminación que llevaba consigo desde los inicios del show. Él sabe a la perfección que no produjo ese accidente y que todo lo antes ocurrido no fue nada más que una cruel racha del destino, ¿verdad? Tras el corte a negro, la escena regresa a la parada del bus, con el autobús todavía estacionado allí. Enseguida el autobús escolar vuelve a ponerse en marcha y se va de la escena para nunca más volver. Es salirse cuando se muestra otra vez a Stan todavía en la parada, como si él se hubiera abstenido a querer subir. Pero al verlo nuevamente, sentí como una tonelada de ladrillos me caía encima de la cabeza mientras una fuerte patada propiciada en la pared me dio el impulso suficiente para empujar mi silla hacia atrás. Ted. Esa cosa de allí. Lo que se mostró en pantalla fue a Stan, o al menos era quien hubiera preferido haber visto en primer lugar. Se encontraba en la misma posición en la que había estado antes, pero presentaba demasiadas diferencias como para reconocerlo a simple vista. Su vestimenta cambió por completo. El abrigo marrón, los pantalones azules y el gorro azul con su pompón y guantes rojos, que una vez le dieron una sensación óptima y de autodeterminación en su persona a la primera de las vistas, habían sido radicalmente reemplazadas por colores deprimentes y sombríos, tirando de un gris apagado, un negro muerto y unas tiras de gris blanquecinas como la nieve, pero una nieve contaminada de la suciedad de la acera. Si le echabas un reojo a sus colores, podías llegar a notar que varias secciones de su abrigo eran más negras que otras, por lo que teorizo que, a causa de la sangre que derramaba su cara, ésta se había manchado por todo su abrigo, quedándose hecho todo un trapo sucio y desgastado. Su piel, que con piel me refiero únicamente a la parte visible de su cara, estaba bien pútrida, el color carne que adueñó su piel alguna vez fue sustituido por un gris putrefacto, con manchas sucias de negro y verde oscuro ensuciando su pálido rostro. Ni siquiera parecía carne viva, parecía más un muerto viviente sacado de una de esas fotos paranormales en blanco y negro de a principios del siglo XX. Sí, ya me he fijado, por si se lo preguntan. Esos aros. Esos aros blancos transparentes que se camuflan discretamente alrededor de su frente. Realmente quiero pensar que esos aros no eran las cuencas distorsionadas de sus ojos, porque de ser así os puedo asegurar que me estaban apuntando directamente a mí. Y ya para rematar, ¿cómo se puede empeorar todo esto aún más? Muy fácil. Con una sonrisa. No una sonrisa amigable, está de más decir. Miren, ¿recuerdan el primer episodio de la primera temporada cuando Stan pone aquella sonrisa de enamorado al ver a Wendy? Pues aquí lograron hacer un efecto similar, solo que en vez de transmitir una sensación cómica, lograron el efecto contrario. Stan poseía una sonrisa macabra, sin vida, no tenía ningún sentido que existiera esa expresión en primer lugar. La fila de dientes que mostraba al exterior tampoco ayudó en brindarme seguridad. Estaba apaciguado y sin sentido, no quería parar de sonreír. ¿De qué mierdas está sonriendo? Solo tomó 5 segundos para que Stan retomara su caminata una vez más, alejándose de la parada del bus. Esta vez tomaba una posición más firme, aún con sus manos apoyadas detrás suya pero con pasos más ligeros y predominantes en su terreno. No sé cómo lo describiría, pero decir que ahora Stan estaba decidido a encaminarse hacia un nuevo destino era una respuesta bien acertada, pues su velocidad aumentaba paso por paso. Stan sigue caminando, y sigue, y sigue. La música no es más que un zumbido ondulado, perspicaz, como el entremezclado anterior pero encendiéndose y apagándose cada X tiempo y en un número aleatorio de veces. Suena como el zumbido de una mosca o ese ruido que pegan los altavoces al conectar los cables equivocados, en el momento equivocado, a todo volumen. Stan sigue caminando, y sigue, y sigue. Esta vez se tira 1 minuto y medio más, caminando sin rumbo hacia lo desconocido antes de que un nuevo evento se manifieste sobre el escenario del atardecer, tirando casi a la noche.
Durante ese tiempo, un nuevo flujo de sangre empieza a correr por su cara. No obstante, no parece ser sangre como tal esta vez. Lo que brotaba de su cara era una especie de sustancia negra, oscura, salía a chorros como el petróleo sacado de una petrolera, y se adhería también sobre la dichosa nieve. No sabía qué era exactamente eso, pero definitivamente no podía ser sangre en ninguno de los motivos. Ni siquiera podía pensar que esa sustancia estuviera saliendo de un ser vivo como tal. Stan sigue caminando. Y sigue. Y sigue. Entonces, sin previo aviso, una voz retruena sobre el escenario, muy diferente de todas las demás anteriormente presentadas. Esa voz se trataba de un grito. No uno cualquiera, era un grito demasiado familiar para mí. La reconocí enseguida. Era uno de los tantos gritos que siempre pega el personaje de Dweck, justo cuando uno de sus incontrolables ataques de pánico lo hacen tirarse de los pelos. Desgraciadamente no fue el único presente. Enseguida, muchos gritos empezaron a predominar en el escenario, cada uno emitidos de mayor a menor intensidad, sin orden alguno, reemplazando a la desternillante mezcla de zumbidos notables que amenazaban con sangrar cada uno de mis tímpanos. Un segundo vistazo al episodio me dio a entender que esos gritos eran demasiado reconocibles, para alguien que se ha visto todos y cada uno de los episodios de la serie los puede reconocer enseguida, y estaba claro que el que hizo esta cosa vio muchos también. Me atrevo a decir que demasiados. Se trataban de clips de los gritos que emitieron varios personajes en los anteriores episodios que precedieron a este último, tanto de adultos como de niños, sin ningún orden en específico y lanzados así al azar como una jauría de perros rabiosos. ¿Pero de qué demonios gritan? Se preguntarán. Muy sencillo. Por las heces. SH. Fest. El evento de las heces regresó una vez más. Pero no, esta vez no eran heces como las de antes. Con mis ojos lagrimosos veía horrorizado cómo, tras el primero de los gritos, las pilas de excremento negro y rancio volvieron a predominar en el escenario, pero esta vez venían provistas en su interior de inquietantes globos oculares fotorrealistas, apilados junto al amasijo de mierda que había en los alrededores. Varios de estos ojos hinchados miraban a lo desconocido, sin el control de nadie en específico, mientras otros eran testigos indiscretos de los cuidadosos pasos de Stan, clavándole sus miradas como musarañas ocultas en la oscuridad. Juro por Dios que pillé a uno de estos ojos, girando una de sus grandes pupilas negras hacia mí justo antes de que la escena lo sacara por detrás. Estaba bien enfermizo aquel escenario pesadillesco, aunque pueden llegar a imaginarse que a Stan eso no le importó ni en lo más mínimo, él ya de por sí estaba bien de mente, normalizando algo como eso con una amplia sonrisa en su rostro. Smiller 18. Smiller. Sí, esa patética sonrisa. Empezaba a extenderse aún más por cada paso que daba. Ya toda la poca carne que tenía a la vista comenzaba a caer a cachos, empezando por sus mejillas, solamente para mostrar al espectador su gran e incontable hilera de dientes afilados y mugrientos, algunos hasta presentaban sangre salida de sus encías a causa de su absurdo crecimiento al exterior. Era una sonrisa pero tan absurdamente forzada que se había salido de su composición anatómicamente estructural acorde con el personaje, con varios de sus extremos saliendo al aire libre con la forma de un boomerang. Unas gotas de sangre negra habían salido de lo poco que le quedaba de sus mejillas mientras Stan encorvaba su espalda una vez más. ¿A dónde va ahora? Solté de mi boca. No quería referirme a nadie en específico, sinceramente. Al minuto y medio lo descubrí finalmente. Tras un rato caminando, acompañado de todos esos ojos tumorosos y merodeadores de las sombras, Stan paró en seco. Fue muy repentino, era como si el fotograma de la animación se hubiera congelado intencionalmente al pausar el video, aunque el sonido de los gritos descartó esa idea enseguida. 2 segundos después, la escena cambia para mostrar un cartel que lleva escrito el nombre de una locación muy familiar para episodios anteriores. Mt. Peaceful Cemetery. No jorobes, Stan. Ahora sabía al fin su nuevo destino, aunque saberlo no ayudó a calmar mis nervios en lo absoluto. A mí no me joroben, tenía que ser justamente ahí, de todos los lugares posibles donde Stan podía sentirse en compañía de alguien debía de ser en el único lugar donde las personas finalmente descansan en paz. Ahora el centro de terapia en grupo de personas con Asperger era una mejor opción que la locura que estaba a punto de cometer. La escena queda fija en la entrada, observando el cartel del lugar durante unos segundos, lo que me hace pensar que lo que estaba viendo lo veía a través de los ojos de Stan. No titubeó por más. Lo tenía decidido, nada lo iría a parar esta vez.
Con pasos calmados, Stan entró al cementerio, dejando atrás a los ojos tumorosos y a los gritos desgarradores, y daba paso a otro corte de escena a negro. Joder. Otro más. Ya me estaba poniendo verdaderamente molesto con cada uno de estos cortes a negro. Cada vez que aparecían solo me hacían adentrar aún más hacia lo desconocido, lo que constantemente me hacía entrar en una posición de alerta inminente. Y honestamente, no fue para menos. Por cada vez que te adentras más al agujero del conejo, lo único que consigues es confundirte aún más con lo que te puedes llegar a topar, si es que estás lo suficientemente preparado como para hacerlo. Podría llegar a decir que por cada caminata que Stan había dado en todo este dichoso episodio, había logrado sacar de mi ser sentimientos encontrados, sentimientos que una vez tuve y pensé que no volverían a manifestarse durante un largo tiempo. Fueron fortuitos. Pena, incertidumbre, confusión y asco. Son las únicas que se me vienen a la cabeza cuando recuerdo aquellas escenas. ¿Cómo cojones puede un episodio de South Park hacerte sentir de esas maneras? No me queda claro nada de esto. Hasta el día de hoy sigo dudoso sobre las propiedades que produce este episodio al espectador, si es que es el episodio en sí o yo que estaba bien paranoico en esos 18 míseros minutos. No sé, siento que esconde algo más. Y créanme, pude haber dejado pasar todo esto atrás y haber retirado el disco del monitor para no volverlo a ver nunca más, jamás de los jamases. Pero por supuesto, tenía que ser lo suficientemente idiota como para esperarme a ver la última de sus caminatas. Y les voy a decir una cosa bien clara. Me pudieron haber metido Screamer pedorros. Pudieron haberme hecho casi vomitar con el festival de mierda putrefacta en cada uno de esos dichosos frames. E incluso, si se les hubiese dado la real gana, pudieron haber roto la cuarta pared más de una vez solo para trastornarme aún más con los sustos y los mensajes de ultratumba. Pero la escena del cementerio es directa y clara con el espectador, y no requirió de nada de lo anterior para hacerlo realidad. Solo necesitó echármelo en cara siendo brutalmente honesto como cualquier episodio promedio de South Park, pues en parte es lo único que hereda de todos los demás anteriores y posteriores episodios que precedieron a este último. Y sí, exprimió cada maldito segundo de duración para hacérmelo saber. Su mensaje. Tras el corte en negro, el cementerio aparece como fondo predominante. Stan, o Smiller como decidí apodar a esta versión suya, no tarda en aparecer y andar de forma pasiva. El cielo está en completo rojo sangre, con un fondo lúgubre repleto del césped seco y de árboles verde oscuros, con una sección de lápidas unísona. Se puede notar también un efecto bastante logrado de niebla espesa que deduzco que se ha logrado a base de edición por ordenador. La música ahora consiste en un sonido equidistante, muy profundo, como el eco del interior de una cueva. Todos son colores pesimistas, salvo las nubes que siguen siendo tan claras como el sol al borde del atardecer. El ambiente, a pesar de cómo se ve, parece calmado y tranquilo, a pesar de la sólita presencia de Smiller recorriendo solitariamente aquellos alrededores. Como ya he dicho antes, ni los ojos tumorosos ni los gritos vuelven a hacer acto de presencia. Smiller solamente sigue caminando, aún con sus chorros negros de sangre muerta cayendo sobre aquel césped marchito. A pesar de cómo se veían las cosas, yo me mantenía escéptico. Algo tenía que pasar, un nuevo evento tenía que resurgir sobre aquel lugar inhóspito y abandonado de la mano de Dios. Enseguida tuve razón, pues el evento no se hizo esperar más. Sin previo aviso, una pista de los 2 primeros segundos de la canción de apertura del show empezó a repetirse en bucle durante toda la sección del cementerio. Lo raro de este bucle es que, por cada 2 segundos que se repetía, la tonalidad de la misma empezaba a aumentar constantemente, como si se hubiera usado una cinta defectuosa para efectuar la ambientación sonora, haciendo que se deformara y tuviera más agudeza sonora de la habitual. Era muy molesta, empezaba a hacerse tan pero tan aguda que tenía que volver a bajar el volumen de mi ordenador constantemente para evitar reventarme los tímpanos otra vez. Por supuesto, no fue la menor de las rarezas. 20 segundos pasaron hasta que una nueva figura visual apareció en la forma de un cuerpo decapitado demasiado reconocible. Sí, creo que ya sabéis de quién podría ser. Kenny Mourtari. Morgue de Kennys. Era de Kenny, o al menos el cuerpo inerte de una anterior vida de Kenny tirado enfrente de la sección de lápidas, con toda su cabeza separada a 2 centímetros de su cuerpo. Sí, nótese que he dicho una. Tan pronto como apareció, más cuerpos sin vida de Kennys pasados empezaron a adornar toda la sección del cementerio, cada uno de ellos con signos de violencia terribles a más no poder.
Varias de esas marcas violentas que poseían aquellos Kenjis pertenecían a episodios pasados donde Kenji ya había perdido la vida accidental o intencionalmente, por ejemplo el cuerpo partido a la mitad del Kenji del episodio Pinkeye estaba allí tirado al lado de una lápida. Sin embargo, habían otros que su procedencia no reconocía en lo más mínimo, como el cuerpo de un Kenji sin ojos con una pala incrustada en su cabeza, otro Kenji con la piel asquerosamente descompuesta tras habérsele vertido ácido u otro líquido tóxico sobre él, o hasta había uno que tenía una espada láser atravesándole la parte superior del abdomen. Ahora bien, si el episodio con todo esto me estaba queriendo adelantar los siguientes crudos destinos a los que Kenji le aguardaba sufrir en futuros episodios de la serie, no fue lo que realmente me estaba preocupando por aquel entonces. Solo me preguntaba qué hacían tirados todos y cada uno de esos Kenji sin vida en los alrededores del cementerio, pues en serio dudaba mucho que los habitantes de South Park fueran lo suficientemente escépticos como para no notar toda esa morgue reposando encima de los habitantes que vivieron alguna vez en aquel pueblo hace un siglo atrás. Sin embargo, al instante pude hallar una explicación a este dilema. Lo veáis como lo queráis ver, todo eso tenía mucho sentido. De una forma unilateralmente ridícula, tenía sentido ver todo eso en aquellas circunstancias. Vamos, solo tenéis que pensároslo 2 veces. Ese chiste recurrente, oh Dios mío. Mataron a Kenji. Fue el causante de toda esa morgue. Aquel chiste era divertido y su única finalidad era la de dar gracia, propósito que cumplió muy bien en torno a la reacción del público de aquellos tiempos pasados. Pero claro, debido a su uso abusivo y obsesivo en cada episodio por años, provocó un verdadero dilema en aquel pueblecito de Colorado, pues por consiguiente un nuevo cuerpo tenía que ser mandado a enterrar una y otra vez, así con otro, y con otro, y con otro, y con otro, y con otro y con otro más. Claro que tenían que parar con la broma, por cada muerte que Kenji tiene en el show conlleva a que el cementerio tenga que volver a añadir un cuerpo más a su reino, hasta que llega a un punto en el que hasta el propio cementerio no da abasto de espacio, por lo que empezaron a dejar desperdigados los cuerpos de esos Kenjis tirados en los alrededores. Una respuesta bastante directa para explicarle al espectador el por qué un chiste se ha dejado de utilizar con el paso del tiempo. Ahora me preguntarán, ¿Stan reaccionó a los cadáveres de su difunto amigo de alguna forma? No se inmutó en lo absoluto. Extendió sus brazos y dejó caer al suelo las tijeras que se trajo consigo de su casa. De las muñecas que protegían sus guantes empezó a brotar sangre negra y mugrienta, dejándola caer sobre el suelo. Pensé por un momento que Stan se acababa de producir unos cortes muy profundos en sus muñecas, pero entonces noté que las tijeras no estaban manchadas de ese tinte negro. Mierda, ahora eran los guantes. Si el hilo de su gorro se había aferrado a la carne de su frente, ahora sus guantes le hacían lo mismo en las muñecas. Lo estaban consumiendo vivo, aunque eso a Miller parecía ya no importarle en lo absoluto. La culpa de que él los hubiera perdido ya era de por sí un dolor más grande de lo que podía llegar a soportar y todo lo demás solo reflejaba su tormento cínico y agudo. Un par de susurros de ultratumba empezaron a hacerse eco sobre el cementerio, aunque nunca he podido llegar a reconocer a quienes les pertenecían. Por supuesto, eventualmente Smiling Cherub tenía que mostrarme un final, su propio final. Irónicamente es la única parte que recuerdo más de este episodio, a pesar de todo lo demás antes descrito. 2 minutos y medio después desde el inicio de la sección, Miller llega finalmente a su destino, uno bastante simple. Una tumba, junto a una fosa recién cavada. La toma cambia una última vez a los ojos de Stan para ver lo que hay escrito en la lápida. Rip Stanley Randall Marsh 1992, marca de censura. Grave. Mi mundo se derrumbó encima mío en ese momento. Stan ya lo tenía más que decidido. No había vuelta atrás. Se gira dándole la espalda a la lápida. Extiende sus brazos ensangrentados por última vez, como si se estuviera llevando consigo todos los males que había originado tras su metamorfosis, mientras que la pista en bucle y los susurros de ultratumba se hacían cada vez más intensos. Su destino estaba escrito, no iba a contenerse por más tiempo. Impacientemente esperé a su acto final. Fueron 10 segundos, segundos que se me hacían eternos, con Stan quieto sin hacer nada. No podía despegar los ojos de la pantalla. No podía acabar de ese modo. Tenía que haber una luz, una chispa de esperanza dentro de todo ese amasijo de mierda rancia que trajo consigo. Musitaba en la posibilidad de que él pudiera reflexionar el acto que estaba a punto de cometer. De que entendiera que había esperanza al final de su juicio interno.
de que él podía liberarse de ese sufrimiento si tan solo tuviera el coraje de reconstruirse con las piezas adecuadas. Él no tenía por qué acabar así. Luego Stan salta para atrás. Crack. Sonó como un águila lanzando a su presa desde la altura pronunciada de una montaña. El cuerpo de Stan quedó totalmente tieso tras golpear su nuca en todo el suelo de la fosa común. Tanto él, junto al bucle musical, los susurros de Ultratumba y los restos de esos Kennys muertos ya no aparecen más en el resto de la pantalla. Los colores del escenario también se van, lo único que queda son los colores a negro, blanco y gris respectivamente. Ahora lo único presente en la toma es un silencio muerto. Es como el final de una gran tempestad, una calma repentina. Únicamente las nubes siguen con su movimiento habitual. Yo pensé que por fin había terminado este experimento bizarro. No había que mostrar nada más, pues ya no había personaje principal que mostrar, todo se había ido a la misma velocidad que la de un parpadeo. Pero claro, me adelanté demasiado rápido, pues el episodio tenía una sorpresa final dirigida a mí, al dichoso espectador que se decidió ver un episodio perdido. Pasan 10 segundos hasta que aparece el siguiente mensaje, escrito en letras rojo sangre usando el lenguaje ASCII del show. Cemetery 1. El último de los peones ha caído. Cemetery 2. Dios salve tu pueblo ahora. Cemetery 3. Fuego y escarcha, consuman sin miedo. Cemetery 4. Mientras yo voy y me limpio las pezuñas contigo cerca. Cemetery 4. Solo recuerda. Cemetery 7. Sonríe. 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 Cemetery 5. Mi chico preciado. Cemetery 7. Sonríe. 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 Cemetery 6. Créeme. Cemetery 5. No hay nada más. Cemetery 8. Seguido a esto, un fuerte sonido de estática se pronuncia sobre la carita sonriente hasta volverse completamente a negro por quinta y última vez. El silencio reinó sobre mi habitación una vez más. Por fin, todo había terminado al fin. Yo todavía seguía con mis ojos pegados a la pantalla después de leer aquel mensaje. El episodio había terminado al fin. Oh, bueno, eso creía hasta que la música de créditos finales destronó al silencio muerto de forma repentina, haciendo que saltara para atrás del susto. Los créditos, al igual que la intro, son los normales del show, no poseen ninguna modificación que delate quién decidió hacer este bochorno. Los nombres de Trey Parker y Matt Stone ocupan los últimos segundos del episodio, como si el episodio me estuviera indicando que ellos fueron los responsables de crear algo como esto. No, es imposible. Quiero creer que esto es una mofa del autor hacia esos dos nombres. De todos modos, sus nombres no reinaron solos por mucho tiempo, pues a los 5 segundos de que el episodio finalizara apareció una frase en letras amarillas que solo me saca de mis casillas cada vez que la recuerdo. Pantalla final. Mensaje final. Las sonrisas son maravillas para nuestros verdaderos instintos. Chúpame el culo. Esa fue mi respuesta. Después de ese último mensaje, el episodio acabó al fin, con el botón de play cambiando a la flechita redondeada, por si yo lo quería volver a ver. Tenía que haber dudado de mí mismo en ese momento, pero sinceramente no podía creerme todo lo que acababa de ver. No me dejé dudar ni por unos segundos. Tuve que haberlo visto al menos 3 veces, un error del que me arrepiento hasta el día de hoy, pues los efectos que me produjeron aquel episodio seguían ahí, no de la misma intensidad, pero sí seguían produciendo esa sensación deprimente y lúgubre. Fue a la tercera revisión del episodio que mi cerebro me dio la única respuesta a todo ese vicio. ¿Qué coño estás haciendo? Apaga eso ahora. Me estaba volviendo enfermo. Como él. ¿Cómo están? Ya no pude más, saqué inmediatamente el disco de mi ordenador, lo guardé dentro de su envoltorio de plástico y lo escondí en el rincón más profundo de mi cómoda. No volví de nuevo a tocar eso durante un largo tiempo. No estuve bien el resto del día, por si se lo preguntan. Lo único que podía sentir era un fuerte olor a mierda rondando por la casa, tuve que haberme duchado al menos 2 veces para ver si en vano se iba ese desagradable olor, pero es que no se iba ni a tiros. Sin embargo, el plato más fuerte fueron las pesadillas que tuve esa misma noche. Solo Dios sabe la de veces que me tuve que haber despertado aquella noche por culpa de esas pesadillas. En las pesadillas soñaba cómo estaba de solo y abandonado en un plano oscuro y solitario, mientras que a mis lados esos seres pintados de blanco me acorralaban para agarrarme de mis extremidades. Estos seres me metían una gorra muy profundamente por toda la cara, tapándomela entera hasta cubrir toda mi boca. Seguido a eso, uno de esos seres cosía con un alfiler el agarre de la gorra sobre mi cuello mientras yo luchaba por querer respirar.
Cuando terminaban, me tiraban directamente al suelo de golpe y se quedaban fijos mirándome mientras uno de esos seres me repetía esa dichosa frase hasta que me despertara de la conmoción. ¿Tiene algún problema? 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 Epílogo. Y bueno, todo esto es de lo que trata el episodio Smiling Cherub. Un episodio alternativo de la temporada 15 de South Park, el cual estaba destinado a ser el verdadero episodio N8 de la misma temporada, pero debido a su crudeza y a la escasa trama alejadas del tono habitual de la serie, además de presentar un final bastante crudo que parecía marcar el final de la serie en sí, tuvo que ser modificada y recortada de contenido casi al 85% hasta convertirse en el episodio que se conoce actualmente como Asburgers, y ya todos sabemos cómo continúa el resto. Por favor, no tomen lo que acabo de decir como la hipótesis verídica, estoy aún intentando recopilar información sobre esta producción e igual todo resulta tornarse más confuso de lo que pueda llegar a sonar en oídos ajenos. En cuanto a mí, un mes después del incidente se estrenó la tan esperada segunda parte de South Park post-COVID y lo disfruté mucho. En verdad, lo disfruté bastante. Era como quitarse un gran peso de encima. Sin embargo, esa parte me hizo recordar lo que viví viendo este episodio, lo que me impulsó a relatar mi experiencia con todos y cada uno de ustedes presentes. Ahora bien, sé lo que me van a llegar a decir. ¿Y si tan real es ese episodio, por qué no lo liberas en línea? Lo he intentado. En verdad os aseguro que he intentado de todo por liberarlo. Pero sencillamente no puedo hacerlo. No es por egoísmo, ni mucho menos es por puro bait. Pero es que realmente no puedo compartirlo, no porque no quiera, sino porque el archivo se abstiene de hacerlo. Cada vez que intento retirar el archivo del disco, una ventana de error salta en mi escritorio, diciéndome que ese proceso no se puede realizar debido a un error de la extensión del mismo, dejándome sin la posibilidad de realizar una copia del archivo. Es un fastidio, he intentado de todo por grabarlo pero es inútil, hasta he intentado copiarlo a partir de un software de edición de vídeos, pero el archivo que salió de allí resultó ser tan corrupto que tengo miedo de que dañe mi equipo. No obstante parece tener arreglo, se lo he enviado a un amigo mío para ver si me lo puede restaurar. En cuanto me lo devuelva lo subiré a internet tan pronto como sea posible. Pero mientras tanto, me limitaré a dejar aquí la pregunta introductoria de este largo y necesario post. ¿Alguno de vosotros recuerda un episodio de South Park titulado Smiling Cherub? Aunque sea información adicional o un ligero recuerdo que tengáis relacionado a todo lo que os acabo de contar. De ser así me harías un gran favor a mi investigación acerca de esta producción. También si posees una copia del mismo, confírmamelo mandándome un mensaje por el correo adjunto que habrá al final de este post, igual si existe otra copia del mismo podría ayudarme a hallar al productor responsable del metraje. Sin embargo, si no tienes nada de lo mencionado tampoco perderás nada en no hacerlo, como he dicho con anterioridad, es mejor que siga con lo que estuviese haciendo y se olvide de todo lo demás. Y créeme, no es para menos. Recientemente he estado investigando por internet el significado de la palabra cherub. Lo que he encontrado ha resultado ser, en cuanto menos, interesante. Cherub, o querubín traducido al español, resulta ser el nombre que recibe una especie de ángel guardián o ser bíblico que hace guardia al lado de Dios para proteger su gloria, el cual posee 4 rostros, cada uno simbolizando un don representativo de él mismo. El águila, que representa la sabiduría. El león, que mantiene poder. El toro, que utiliza la fuerza. Y finalmente el hombre que refleja la moral. ¿Es acaso este episodio una representación abstracta y mortífera de esta criatura bíblica, o acaso todo lo que envuelve este capítulo es algo más enigmático? Yo realmente no quiero llegar a conclusiones precipitadas, lo más probable es que siga viendo South Park hasta el final de mis días. No obstante, os daré una pequeña advertencia. Es mejor que por vuestra seguridad no veáis el episodio, si es que alguna vez os llega a caer en vuestras manos. Creedme, no es para menos. Recientemente he empezado a notar varios efectos ópticos que se manifiestan cada vez que un personaje en concreto aparece manifestado en cualquier medio artístico, ya sea tanto en pantalla como en papel. No sé si realmente se trate de un efecto óptico, espero en serio que se trate de solo eso, mi mente jugándome malas pasadas. Hace 2 días atrás, estaba viendo episodios clásicos de South Park, sin buscar poco o nada en específico. Y juro por Dios que cuando aparté la mirada de Stan para ver lo que los otros personajes hacían en pantalla, lo presencié.
Sin ir más lejos, pude notar como a través del rabillo de mi ojo, y estoy seguro de que a partir de ahora las cosas tendrán que ser así, Stan me devolvía una mirada fija e inerte mientras formaba con sus labios una pálida sonrisa en su rostro. Atención, suscriptores apasionados de lo sobrenatural. Les presento mi libro Leyendas Urbanas. Misterios que te dejarán sin aliento, ya disponible en Amazon. Encuentra el enlace para comprarlo en la descripción.